Hurgar en la historia, en la literatura, en el arte, fue menester siempre para hallar respuestas frente a todos aquellos planteamientos que se gestaban en el interior de las mentes curiosas. La historia siempre ha sido un mundo inmenso por descubrir y un puente inevitable al entendimiento de las cosas. Tales cuestionamientos ciertamente pueden ser resueltos a través del reconocimiento de la pertinencia de la historia con sus diversas formas de ser contada y contrastada. Así pues, el presente proyecto monográfico titulado Cine y vanguardias artísticas, un ejercicio historiográfico de su relación en doble vía, surgió con la intención de ahondar, de manera más profunda y detallada, en las relaciones existentes entre el cine y las bellas artes. Todo esto para dar cuenta de un momento histórico permeado por el estallido moderno que inevitablemente trajo consigo grandes desarrollos técnicos e industriales, los cuales permitieron la aparición de la cámara fotográfica y con ella el surgimiento de la industria del cine. Mi nombre es María Alejandra Echeverry Rabe y esta es mi monografía de grado para optar al título de maestra en artes visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano. Este proyecto estuvo encauzado y acompañado de la mano de la docente Luz Analia Aguirre, magíster en Historia del Arte. El hecho de entender y estudiar la historia ha permitido, desde las artes visuales, conocer y hallar aquellos referentes conceptuales, artísticos y teóricos que permitieron de manera consciente ejercer la labor artística partiendo de bases sólidas, pues la producción que no halle valor en el contenido teórico en la actualidad no es competente para el desarrollo histórico. Así que la intención es constituir sujetos históricos que cuenten por medio del arte la historia de las épocas. El objetivo principal de esta investigación estuvo dado tras los planteamientos que llevaron a la hipótesis de que si la aparición de la cinematografía cruzó la frontera de la producción artística, entendida como bellas artes, entonces se esperaría que el cine se nutriese a su vez de la producción de las vanguardias. Siendo así, surge pues el objetivo general de esta investigación, que pretendió constatar la relación en doble vía entre el cine y las vanguardias artísticas del siglo XX, mediante un ejercicio historiográfico que desembocó en 3 ejes específicos que permitieron su desarrollo. Partamos del concepto de modernidad como eje central para el entendimiento de esta mencionada interrelación. Entonces, debemos ahondar en la modernidad como un proceso continuo de cambios que pretendían reorganizar el mundo desde el establecimiento de una sociedad industrial en la que la razón estuvo por encima de la fe religiosa. Todos estos hechos brotaron en el territorio europeo para posteriormente propagarse a otros entornos. Tanto así que indiscutiblemente el arte se vio también atravesado por cada una de las sucesivas crisis que representó el universo moderno. Y fue precisamente esto lo que dio lugar a una relación en doble vía. Aquellos cambios que trajo consigo la modernidad permitieron el surgimiento del Renacimiento y la Revolución Industrial. Estos hechos llevaron al siglo XVIII a un perfeccionamiento tal de la óptica que se creasen nuevos prototipos de cámara oscura y linternas mágicas, las cuales posteriormente terminarían ayudando a la labor de ilustrar la realidad e ir configurando lo que sería el invento más poderoso que trajo consigo efectos a nivel técnico, científico, social y económico, la fotografía. La capacidad de reproducirse de la obra artística es un atributo que se ha visto siempre como una posibilidad latente gracias a que todo aquello que es creado por la mano del hombre cuenta con la posibilidad de ser imitado, reformado o reproducido. Pero no es hasta la llegada de la modernidad y de los inventos que trae consigo que se logra realmente evidenciar un cambio rotundo incluso en la estética de las bellas artes. El hecho de que el devenir moderno trajera consigo una variación contundente en las distintas instancias del arte es entendido a nivel histórico y universal. Esto condicionaría de manera definitiva la estructura en cómo se conjuga el arte hasta nuestros tiempos. Reconociendo este hecho fundamental es que se encamina el primer objetivo específico que da respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la imagen fotográfica se reconoce como antecedente en la integración entre el cine y las vanguardias de los inicios del siglo XX? Irremediablemente, la fotografía será el inicio de todo este embrollo relacional que llevó al arte a la comprensión de la pertinencia de un polifacetismo y multidisciplinariedad ya inevitables para la ejecución artística.
donde la técnica se unió al aparato artístico y en el que para estas épocas se debió responder no solo a una condición de reproducción serial y pérdida del aura, sino también a un mundo devastado y deteriorado por guerras mundiales, revoluciones inexorables y a un sinnúmero de cambios acelerados que correspondieron al imperio moderno industrial. Estos cambios terminaron por transformar el estilo de vida y con ello en la manera en cómo se concebiría la obra artística, cómo se ejecutaría la representación y en cómo se exponía ante el público. Y es que precisamente la emoción fotográfica detonó esta disyuntiva en la que el arte no tuvo más que instituir una producción como la de las vanguardias artísticas, que no fueron más que una respuesta subversiva al mundo moderno imperante. Y es que, aunque la máquina cinematográfica indiscutiblemente traería sus propios retos, ya los principales los habría recorrido la fotografía, que ciertamente dio paso al clima perfecto para que el cine realizara su debut y terminara asociándose con las bellas artes. El segundo objetivo específico permitió indagar en el caso cinematográfico, el cual buscó responder a la pregunta cómo, tras el impacto de la modernidad, la máquina cinematográfica representó un cambio significativo para la percepción sensible de la imagen. Aquella relación que terminó por establecer el hombre con las máquinas modernas fue precisamente lo que dio paso a una transformación tal de la técnica que, como dirá Benjamin, el cine podría definirse como la acumulación de todas las formas de visualización de los tiempos y los ritmos prefigurados de las máquinas modernas. Como un hecho inevitable en el progreso moderno, en el que el hombre cambió tanto su modo de concebir el mundo y su manera de producir en él, que la automatización primó sobre los valores y los oficios clásicos a semejante escala que, como expuso Pesela, la automatización configuraba la actividad laboral como una serie de gestos fragmentados, sincopados, repetitivos y ya sin ningún criterio de unificación con respecto al objetivo final. Bajo estos mismos criterios es que se configura la técnica cinematográfica, la cual parte de elementos fragmentados que pareciesen no contener un sentido sin ser antes unificados por un todo. Pesela habla de una nueva ley, la cual estuvo determinada por un valor mecánico, artificial y truncado, que definió a su vez los valores hegemónicos de una sociedad que parecía requerir una reforma a gran escala, en la medida en que se incluyeran las evoluciones a nivel científico, político y social, que ya eran un hecho decisivo e interferirían inexorablemente en todo el aparato sensible. Es por medio del cine que se consigue acceder al mundo de forma visual. El cine halla en la humanidad su campo de acción y desde allí establece su visión de las cosas. En primera instancia, habrá que reconocer el valor documental característico de los primeros años de la cinematografía, brecha en la que se hallan las primeras exploraciones de los hermanos Lumière. Posteriormente, gracias a la figura del mago Méliès y su aproximación al invento de estos hermanos, es que se evidenció el otro valor característico del cinematógrafo, y tuvo que ver con ese aspecto que lo posicionó como espectáculo. Fue Méliès quien terminó por darle dicho lugar al cine, gracias a un hecho azaroso que le permitió descubrir las posibilidades de la cámara cinematográfica y con ella la comprensión del valor del montaje y las posibilidades de éste. Aquella primera instancia lleva al cine a un momento en el que es claro hallar un símil con la dramaturgia. No conforme con su asimilación desde el espacio teatral, el cine fue transformando sus procedimientos hasta llevarlos a otra instancia que lo relacionaría ahora con otro campo de expresión, la novela. Y es precisamente bajo esta brecha que se establece una idea concreta con la función de la narratividad y con ella el advenimiento del montaje cinematográfico, el cual fue cabalmente explorado y condensado gracias a la figura de David Griffith, quien toma elementos literarios y los transvierte a la cinematografía. Entonces, cabe comprender pues que solo por medio de aquel pastiche vivenciado en aquellas etapas tempranas de la cinematografía es que se logra condensar todo lo que permitió que se acentuara un valor propio, tal y como lo dirá Durán. Las posibilidades expresivas de este nuevo medio siempre se intensifican cuando se acerca y se conjuga con otras disciplinas.
Aquella conjugación del cine con otros medios fue dada a su vez y en parte por su integración con las ideologías de las vanguardias artísticas. Es justamente este lapso el que conforma el último objetivo de esta investigación y pretende responder de qué modo las vanguardias del siglo XX, representadas en el expresionismo alemán, el surrealismo y la vanguardia soviética, se alimentaron del cine para proyectar sus intereses. Allí, donde los diferentes exponentes o congregaciones tienden a desplazarse entre uno y otro movimiento de manera indiscriminada, es que las fronteras parecen difusas y donde se gesta el valor de las mismas. Aunque aquellas fronteras fueron traspasadas tan fácilmente, estas permitieron la distinción entre los diferentes perceptos de cada uno de los distintos movimientos artísticos que hoy denominamos vanguardias. Aquella condición de pretender una distinción entre una y otra fue lo que precisamente dio lugar a valores inherentes que consintieron muchos de los acontecimientos acaecidos, los cuales generaron brechas tan abiertas en las que la mente creadora se permitió de manera experimental ahondar en tan versátiles y opuestas formas de ejercer de manera artística una intención evidentemente política, y que para ese entonces no sería más que una respuesta a la ruptura de la unidad espiritual y cultural del siglo XIX, que ya ha sido mencionada por Mario de Micheli. Con la intención de continuar este relato de manera cronológica, es esencial partir del hecho alemán. Este apartado se ha titulado de la siguiente forma: El expresionismo alemán, una revelación espiritual planteada a través del cine y la pintura. El caso de la Alemania de Weimar se diferencia de los demás epicentros europeos por un sentido de contrariedad frente a aquellas nuevas convenciones imperantes en la constitución de la sociedad moderna. Mientras en Francia, Rusia e Italia parecía existir una tendencia al reconocimiento y apropiación del nuevo mundo moderno, el hecho alemán desplegaba otras lecturas, sobre todo por su finalidad de hacer evidentes las flaquezas de la sociedad moderna que finalmente se verían justificadas tras los vestigios que había dejado la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, esto también fue transversal al hecho artístico que desde los movimientos de vanguardia manifestó cada una de estas reacciones, aunque era claro que estaban permeados por una reflexión revolucionaria. El hecho expresionista tendió entonces no a promulgar un reconocimiento a la celebración de los valores científicos y apropiación de los avances tecnológicos, sino que por el contrario, la intención estuvo decantada por encubrir el fraude positivista que evidentemente mostraba contradicciones y se manifestaba de forma meramente superficial y no iba a lo profundo de las cosas. Y es que, en definitiva, el designio expresionista tiene que ver con valorar el mundo más allá de lo superficial. Se trató entonces de hallar en él el valor metafísico de las cosas y establecer desde allí la idea de un natural expresivo que hable desde la emoción y la sensibilidad más allá de lo que simplemente puede apreciarse con el ojo humano. El segundo apartado fue titulado La vanguardia soviética, el montaje cinematográfico y un estallido revolucionario. El fenómeno de la vanguardia soviética tiende a ser bastante complejo gracias a que, aunque no hay una relación evidente a nivel formal entre las producciones de ambas disciplinas, sí fue cierto que existió un trabajo conjunto en pro de un sentido organizado hacia la revolución y el estallido del sistema político de la Unión Soviética. Así que, si el cine fungía como un medio de comunicación para ideologías comunistas como las de Lenin, el arte también estuvo al servicio de esto. Artistas como Mayakovsky y Rodchenko promulgaron un arte constructivista al servicio de la vida y del pueblo, un arte que inevitablemente también estuvo atravesado por los sentidos políticos imperantes de aquel entonces. Fue clara también una postura entre distintas figuras del cine sobre la construcción de un arte propiamente dicho que se efectuase a partir de la técnica cinematográfica como un valor más para la realización artística y que contuviera toda la acepción para crear producciones de calidad expresiva más allá de la simple representación comunicacional o comercial. Exponentes como Eisenstein, Kuleshov, Pudovkin y Bertov son muestra evidente de un grupo de teóricos y realizadores cinematográficos contemporáneos que se encargaron, en medio del poderío de las vanguardias, de promulgar un mérito para la nueva técnica promisoria.
Por último, se revisó el fenómeno surrealista. Allí, el apartado se titula La revolución surrealista se encuentra con el cine. El hecho surrealista es bastante similar al caso expresionista, sobre todo porque ambas vanguardias terminan por transformarse en movimientos o géneros cinematográficos, aunque bien sabemos que la expansión del expresionismo tendió a ser más amplia. El caso surrealista también es bastante singular, sobre todo porque en su brecha en el ámbito artístico tiene gran cabida y promulga una acción transversal al mundo que le genera malestar. Sabido que el primer manifiesto surrealista escrito por Breton estuvo enfocado principalmente como un discurso dedicado al campo literario, que para ese entonces fue captado por poetas que, ciertamente inconformes con la constitución moderna de la sociedad, quisieron establecer una respuesta tangible a la crisis que vivenciaron los valores hegemónicos. Poetas como Paul Eluard y Louis Aragon son los precursores de este movimiento, que posteriormente se traspasó a los demás campos de expresión artística. Entonces, los surrealistas se pronunciaron con la intención de liberarse de la represión que les sometía al predominio burgués. Así que su lucha estaba dada por tópicos de polaridades. En palabras de Durán, estas dos insurrecciones mueven los discursos y los debates de los surrealistas, entre una revolución política y otra psíquica, entre Marx y Freud, entre Aragón y Breton, polos que marcaron el ir y venir del debate surrealista. Así pues, se debe comprender el surrealismo en su dimensión de un ir y venir entre dos posibilidades, que a diferencia de las demás vanguardias, buscaba realmente resolver todas esas ambivalencias desde el reconocimiento fundamental del sentido de libertad que promulgaban. Es el sueño y la realidad, es la idea y el hacer, así se debate siempre su intención. Breton termina invitando a los interesados a crear una especie de pintura automática, tendiente a la representación de acciones espontáneas. Con la aproximación fotográfica es que el surrealismo llega al cine. Así que Breton terminaría por reconocer en el cine el espacio preciso para establecer su acción vertical. Es ciertamente posible acceder a la historia universal tras la lectura de la historia artística. Puede instaurarse de esta manera un nexo muy claro de épocas, acontecimientos o situaciones, pues el arte se configura, evidentemente, con cargas historiográficas que exponen de manera clara las circunstancias que inspiran, motivan y que dieron la posibilidad de llevar a cabo la creación artística. Vale la pena constatar que esto estará permeado por el tono sensible del artista, quien relata desde su perspectiva y con mayor perspicacia y compromiso su intención. Así logran extraer un contexto, un acontecimiento o una situación contundente, por lo que finalmente es el arte quien se inspira del mundo con sus distintos vaivenes y luchas para constituir, expresar y recrear una realidad que es transformada en objeto artístico. Gracias a la afiliación existente entre arte y cine, es que hoy vemos producciones magníficas que desde una u otra vertiente se permitieron explorar los fundamentos de la otra para efectuar realizaciones que traen consigo evidencias de esta relación y que desde la contemporaneidad son también un campo propenso al estudio de las maneras en cómo se integran estas disciplinas. Así, con el ánimo de decantar más profundamente en la relación que hasta la actualidad aún sigue vigente, puede verse evidenciada en los realizadores que surgen de este encuentro, tales como desde el ámbito cinematográfico pueden mencionarse a dos exponentes que, siendo artistas de profesión, se aventuraron a la creación cinematográfica. Ellos son Peter Greenaway y Derek Jarman. Por otra parte, desde el campo pictórico, cabe resaltar también dos figuras relevantes que han hallado en su inspiración en la industria cinematográfica y que se han valido de ella para ejecutar su obra.
Se trata de Edward Hopper y Francis Bacon, quienes eran apasionados por los motivos cinematográficos y fue posible hallar en sus obras cierta afiliación con el cine. Más aún, cabe mencionar también la obra del fotógrafo contemporáneo Philip Lorca di Corsia, quien se inspira con el Technicolor, la escenografía y la composición cinematográfica para realizar su obra que inevitablemente evoca una relación significativa entre el cine, la fotografía y, por supuesto, las artes plásticas.